Ahora, evidentemente, no nos reunimos debajo de los árboles, pero sí que cada pueblo tiene una casa concejo donde los vecinos y vecinas se siguen reuniendo de la misma forma. Volvamos a nuestros días, a los que, bueno, como les digo, hemos llegado no sin grandes problemas y muchas amenazas continuas de desaparición. Digamos que somos a veces una pequeña administración molesta. ¿Cómo funcionamos? Todo está regulado en una norma foral que se recoge y se documenta en el año 1995. Hasta entonces, los usos y costumbres marcaban el funcionamiento y la forma de regirse. Esos usos y costumbres estaban recogidos en los libros del buen gobierno. En ellos se escribían las ordenanzas que lo regulaban todo y cada pueblo establecía las normas en función de sus particularidades. Actualmente es esta la norma foral que recoge y establece qué competencias y potestades tienen estos concejos. Potestades como la autoorganización, la potestad expropiatoria, la inembargabilidad de sus bienes, la potestad tributaria y financiera, nuestra propia hacienda, potestad sancionadora. Tenemos competencias sobre el ciclo y la gestión integral del agua, del alumbrado público, de los residuos. Tenemos competencias urbanísticas y de planeamiento dentro de nuestro término concejil. Podemos programar y ejecutar obras. Tenemos la policía de los caminos rurales, de montes, de fuentes y de todos los bienes de uso común. Debemos administrar y conservar nuestros bienes y derechos propios, montes, caminos agrícolas, viales, edificios, terrenos urbanos, tierras de cultivo, edificios, ermitas. Podemos adquirir o enajenar patrimonio. Tenemos la potestad sancionadora por infracción de las ordenanzas concejiles y, lo más importante, la elaboración de nuestras propias ordenanzas concejiles. Pero tenemos una limitación y es que no podemos cobrar impuestos. Esto, bueno, pues está sujeto a una particularidad que no tienen otros concejos y nos distinguen otros concejos que hay en el Estado español y que realmente nos da un plus que yo luego les detallaré un poquito más adelante. ¿Cómo se organiza un concejo? ¿Cómo se compone? Un concejo está compuesto por territorio, población y órgano de gobierno. En primer lugar, y el más importante, el alma de todo concejo es la asamblea vecinal, que está compuesta por todos los vecinos de pleno derecho, es decir, mayores de edad que estén empadronados en ese término concejil, vecinos y vecinas, por supuesto. Y digo vecinas porque durante mucho tiempo las vecinas no existíamos. La asamblea vecinal es quien, a mano alzada, toma las decisiones y que, una vez recogidas en un acta, se convierten en mandatos de obligado cumplimiento. No se puede hacer nada sin un acuerdo de concejo o de asamblea. En estas asambleas vecinales se decide todo lo relacionado con el pueblo y se establecen las ordenanzas que regulan todo el funcionamiento. Todos esos acuerdos, evidentemente, se ajustan al marco de sus competencias y de la normativa legal vigente. Una vez elaboradas estas ordenanzas, están sometidas a votación en esa asamblea vecinal y se publican en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Son de obligado cumplimiento y, como he dicho, podremos imponer sanciones por incumplimiento de esas ordenanzas. Y les voy a poner un ejemplo. Las veredas o auzolán, lo que en el Estado español llaman hacenderas, creo que se llama. Bueno, estas veredas son el trabajo comunitario que se realiza en beneficio de la comunidad y están reguladas por una ordenanza y son de obligado cumplimiento. Todos los vecinos de derecho participarán en esas veredas. En definitiva, las potestades de esa asamblea vecinal son parecidas a las del pleno de un ayuntamiento, pero atribuibles al pueblo, a su término concejil. Por supuesto, también la asamblea vecinal es quien tiene el control y la fiscalización del regidor presidente y de la junta administrativa. Nada se puede hacer sin un acuerdo de concejo o asamblea. Y les voy a poner otro ejemplo. Hace unos 5 años, la Diputación, Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria decidieron hacer un plan de ordenación de los recursos naturales de una zona de monte. Bien, en Álava la mayoría de los montes son de titularidad pública. Hay un muy pequeño espacio que es privado, todo el monte es público. Bien, los concejos en asambleas concejiles en cada pueblo afectado decidieron que, como no habían participado en ese plan de ordenación, como no iban a estar en la gestora como ellos consideraban y que además limitaba la tarea de los agricultores y los ganaderos, no autorizaban ni compartían la elaboración de ese parque natural. Han pasado 5 años, no se ha hecho. La Junta Administrativa es el órgano de administración que lleva a cabo los acuerdos tomados en esa asamblea vecinal y son quienes ejecutan los mandatos de esa asamblea.
Esta Junta Administrativa está compuesta por un regidor y unos vocales en función del número de vecinos que tenga ese pueblo. Y también está el fiel de fechos. El fiel de fechos es quien custodia los libros de actas y demás documentos del pueblo y quien levanta las actas en las reuniones. Esta figura es un cargo de designación de la Asamblea Vecinal. Una vez que se ha constituido esa Junta Administrativa, en la primera reunión los vecinos deciden quién quiere que sea su secretario y el que tenga esta potestad. Sería lo más parecido a un secretario de un ayuntamiento. Pero ¿cómo nos elegimos? ¿Cómo elegimos a los miembros de esa Junta Administrativa? Tenemos una norma foral de elecciones a regidores y regidoras que también se elabora en el año 95. Como he dicho antes, funcionábamos según usos y costumbres. Cada 4 años se le realizan unas elecciones a cargos concejiles. Están publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava también. Todos los vecinos mayores de edad y adscritos en el padrón municipal, adscrito a esa circunscripción de esa zona, son electores y elegibles. Todo el mundo entra en el bombo. Son cargos electos, con la importante diferencia es que se vota a las personas que viven en cada pueblo, no intervienen partidos políticos. También establecemos excepciones de quién no puede ser miembro de esa Junta Administrativa. La Policía Autónoma Vasca, miembros de la Policía Autónoma Vasca no pueden ser miembros, jueces, fiscales y el alcalde del municipio tampoco. El número de cargos electos varía en función del número de habitantes de cada pueblo. Hay una posibilidad que no se suele dar y es que es posible ofrecer candidaturas, gente que se postule voluntariamente, pero se da solo en los pueblos grandes. Pero en las candidaturas, en caso de que las hubiera, son individuales a todos los efectos, en votación y en escrutinio. Estos cargos, según establece la norma foral, tienen que ser gratuitos, no se puede cobrar. Y además tienen una duración de 4 años. En caso de renuncia, pues se sigue el orden de los votados y en caso de que todo el mundo hubiera renunciado, la Diputación establecería una gestora formada por los vecinos de ese pueblo que regulará el funcionamiento de esos 4 años. Hay pueblos que tienen un acuerdo personal y es que votan de renque, es decir, que ellos ya saben y están de acuerdo en que cada 4 años se vota a una familia, a una casa, de manera que todos los vecinos de ese pueblo pasaran una vez sabiendo lo que es ser presidente y gestor de esa Junta Administrativa. Las mesas están ocupadas por los cargos salientes. Si uno se postula como voluntario, no puede estar en la mesa, lo ocupará otra persona. ¿Pero a quién se vota? ¿Por qué se vota a uno u otro? Bien, suelen decir que cada 4 años se vota a aquel que ha aportado más en la Asamblea, que se ha preocupado más de lo común, que se ha ocupado más de aportar y demás, pero también se vota a modo de castigo. Aquel que durante 4 años se ha dedicado a entorpecer la gestión, a criticar y a complicar y no colaborar con la comunidad. Se le vota para que sepa lo que es hacer eso en lugar de criticar. Esta cita con las urnas tiene una particularidad muy importante. Son elecciones totalmente desligadas de las elecciones municipales, cosa que no ocurre en otros lugares que sí también hay concejos en el Estado español. Y me gustaría destacar la particularidad de Treviño. Es un pequeño enclave burgalés dentro de la provincia de Álava. Bien, en Treviño, al igual que en León, Asturias, Navarra, las elecciones a concejos son a la vez que las municipales. Esto distorsiona notablemente la imparcialidad y la no participación o influencia de partidos políticos en las mismas. Por supuesto que todos tenemos ideas políticas. Nosotros decimos que hasta la camiseta que te pones por la mañana está politizada. Esto es bueno, es necesario. Pero cuando estas elecciones coinciden en fecha y tiempo, la imparcialidad y la libertad para elegir a personas y no a partidos políticos o a quienes lo representan, desde luego, es complicado. Es por eso que en Álava no solo no coinciden en fechas, sino tampoco en año electoral, dejando así a los concejos y a sus elecciones la importancia y la enjundia que estos tienen. Desligar unas elecciones de otras hace que los vecinos y vecinas sean más conscientes de la importancia de elegir a sus representantes más directos y de forma más personal. Como les he dicho antes, no podíamos cobrar impuestos. ¿Cómo nos financiamos? Bien, salvo algunos concejos que tengan un ingreso por un arrendamiento de fincas o por una gestión de su patrimonio, como los montes y demás, no tienen otra manera de ingresos. La Diputación Foral de Álava, a través del FOFEL, que es el instrumento legal mediante el que se hacen las distribuciones que corresponden a cada una de las entidades locales, colabora en el sostenimiento, en este caso, de los concejos, asignándoles a cada uno una cantidad anual. Esta cantidad varía de unos a otros en función de la población de derecho que tenga, la dispersión de sus viviendas, los servicios que presta a sus vecinos, como el agua, alumbrado público, basuras y las competencias que mantiene.
Esto unido a que los concejos participan a través de las dos asociaciones que les he comentado al principio en la negociación de los presupuestos municipales en cuanto a partidas destinadas a zona rural y a que se elaboran distintos convenios de colaboración con el Ayuntamiento y con la Diputación, esto hace que, pues que se dé soporte a obras de infraestructura básica o arreglos de viales o caminos agrícolas, colaborando así también con el equilibrio del territorio. Esta particularidad hace que los concejos alaveses sean totalmente diferentes a los del resto del Estado, pues no solo se nos reconoce como administraciones públicas, sino que además se nos incluye en el reparto de las haciendas. También hay que decir que, a nuestro juicio, siempre es poco el dinero que nos dan en comparación con el dinero que se da para el resto de ciudades más grandes o pueblos más grandes. Otra cuestión que nos diferencia del resto de entidades locales menores del Estado y permite que sigamos funcionando como hasta ahora es una disposición adicional en la llamada Ley 27 del 2013, la llamada Ley Montoro, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, en la que hay una disposición puntual que dice que dentro de las facultades atribuidas por la Constitución española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, los territorios históricos organizarán libremente sus propias instituciones y garantizarán asimismo las particularidades históricas de las entidades locales de sus territorios, sin que les sean de aplicación los contenidos en la presente ley en materia de organización provincial. Es decir, nosotros, como se dice vulgarmente, nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos. Esta ley de racionalización y sostenibilidad ha terminado de guillotinar otras pequeñas entidades locales que aún existían en el Estado español, ya que es casi imposible su cumplimiento y el no hacerlo les priva de su personalidad jurídica y de la gestión de sus bienes comunales y les obliga a disolverse y así, a nuestro juicio, expoliar esa tierra que los pueblos han gestionado y mantenido históricamente. La sensibilidad hacia estas administraciones locales no es igual en todos los gobiernos y en todos los partidos. No todos nos reconocen como administraciones públicas. Como he dicho al principio, somos una pequeña administración molesta. Los concejos de Gasteiz tenemos representación en todos los órganos de participación ciudadana, en consejos sectoriales, territoriales y un consejo específico para la zona rural, con un reglamento de funcionamiento diferenciado de los del resto, porque somos administraciones públicas. También estamos en el foro regular de la OGP de Euskadi, participando activamente en los 5 hitos que la OGP se ha marcado, sobre todo en la Escuela Abierta para la Ciudadanía. Pero tenemos una asignatura pendiente, como les he dicho también al principio, y es la incorporación de las mujeres a la vida política de los pueblos. Hasta no hace tanto, las mujeres no podían asistir a los concejos, salvo que fueran viudas, sin hijos o varón alguno en su familia. Y lo hacían sin voz ni voto. En los libros del buen gobierno que antes les he mencionado, ni siquiera se nos reconocía como vecinas y vecinos, porque un vecino era un varón mayor de edad. En casi todos los pueblos, una vez que las mujeres accedimos al voto, que hace poquito, no hace tanto, seguíamos sin ocupar puestos de responsabilidad, pero sí éramos las encargadas de dinamizar la vida social en los pueblos, dejando la gobernanza a los hombres como si nosotras no pudiéramos tratar temas de economía o urbanísticos. Afortunadamente se está produciendo un gran cambio y cada día son más las mujeres que participan en la vida política de sus pueblos, porque es una necesidad imperiosa que estemos en los lugares de toma de decisiones. Solo entonces podremos corregir las desigualdades y derribar esos muros que nos impiden avanzar en igualdad, cambiar esos espacios hostiles, encorsetados, masculinizados y construir pueblos más iguales y más solidarios. La despoblación nos preocupa y se está trabajando en ello, conseguir fijar población y que nuestros jóvenes participen activamente en los concejos, abrirles brazos y puertas. Ellos tienen otra forma de participar y hay que incorporar esas nuevas formas, crear nuevos espacios comunes en los que compartir experiencias, tejer redes unos con otros. Esta es la única forma de mantener nuestras costumbres y nuestra antigua forma de gobierno. Las dificultades nos vienen solas, con normas y leyes que día a día nos dificultan el funcionamiento. En muchos casos vienen desde el Gobierno central, desde Madrid o desde la Comunidad Económica Europea. Desconocen nuestra existencia y particularidad o no la tienen en cuenta por falta de interés y establecen leyes que nos ahogan y abocan a la desaparición, ya que tenemos muchas dificultades para adaptarnos a ellas. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad, la normativa marco del agua, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Mientras, escuchamos continuamente palabras como participación ciudadana, presupuestos compartidos, reglamentos de participación, democracia directa. Bueno, pues todo eso está funcionando en los concejos alaveses desde la Edad Media
y en algunos otros concejos del Estado a los cuales el Gobierno ha condenado a la desaparición. Espero que les haya parecido interesante mi intervención y bueno, estoy aquí a su disposición para cualquier duda que tengan. Eskerrik asko. Muchas gracias, Miren. Ha sido una intervención muy interesante. Yo creo que hemos descubierto seguramente una institución que no muy desconocida, ¿no? Para la mayoría de nosotros muy desconocida. Y bueno, he apuntado algunos temas que yo creo que luego igual podemos debatir, que es todo el tema, bueno, tú mismo eres un ejemplo, ¿no? La cuestión de la mujer, ¿no? Como toda esa exclusión histórica que ha habido en muchos, bueno, que sigue habiendo desgraciadamente en muchos ámbitos, y como pues por fortuna en ese caso ya las mujeres estáis en primera fila, como tiene que ser, por supuesto. El tema de la exploración de los jóvenes, que también es cierto que a veces hacemos estos eventos a nivel local, pero nos quedamos mucho en las grandes ciudades y es evidente que hay una realidad del mundo rural o de situaciones distintas, ¿no? Que también hay que tener muy presente, por supuesto. Todo el tema de la equidad territorial, del equilibrio. Y el tema que también me interesa mucho al final, que es el tema de cómo las legislaciones estatales o europeas, en este caso, ¿no? Desde la distancia, cómo no conciben esta particularidad de lo local, ¿no? Yo creo que es también un tema muy interesante que luego podemos quizá desarrollar más, cómo podemos desde lo local reivindicar que siempre que se hagan legislaciones o se haga reglamentación, que tener en cuenta esta realidad, esta distinta, esta pluralidad de la realidad local, ¿no? Pues muchas gracias. Miren, ahora pasaremos a Miguel Melín, pasamos desde Álava hasta el cono sur de América y Miguel, es todo tuyo. Sí, buenos días a todos, a todas. Permítanme, antes que todo, darle un saludo en mi lengua originaria. Pelei, pupeñi, pulamien, compu, buen trupo, homo, pulamien, leye palu, tatuachi, trabunmu. Chalto, piboin, incheta mapuche. Petu mañana cae tan puche tan pu kuifique che. Wal mapu piñita ni troquinche. Oyuble pan. Weluta fantepu kutanga ukleita ni puche. Mleita ya kansumu. Mleita kunsumu. Puin kata petuta no cañe paita ni mapu meu. Weluchen pileta gnechan canta. Uño uchampram toin tain kimon. Uño uchampram toin tain sumu. Comple mleita ti. Fau plepiñenta tu fa feita chalto pefinta ni pupeñita ni pulamien. Oñe le caita mapuche, o echa le caita mapuche, newanto le caita po mapuche, feichi sumu, feichin tram, feichin lam, pichito culpa ya fin, tatu hachan tu nueva tipo peñi por la mien, chal tu mar. Bueno, muchas gracias a la organización. No puedo estar contento como mapuche. Recientemente nosotros cambié un poco la lógica de mi presentación. En realidad, recientemente uno de nuestros hermanos ha sido asesinado por la policía militar como producto, digamos, de la protesta social por el territorio que hemos estado desarrollando. Esta es una lógica constante, año a año. Normalmente son asesinados jóvenes, ¿no? Les decía, bueno, en mi lengua, nos dicen todavía mi papá es lonco, una autoridad tradicional que tiene 90 años, y me dice, ¿dónde vaya usted? Primero su lengua. Así sea en otro continente. No Metulafquén, al otro lado del mar, primero el Mapudungún, que es la lengua de la tierra. Yo formo parte de una organización dentro de distintas expresiones del movimiento autonomista mapuche. Se llama Alianza Territorial Mapuche, Pulof Maputrabún, Piñeita Mapuche Dungunmu, tiene su expresión en castellano, Alianza Territorial Mapuche. No era el personaje que tenía que venir, pero los que tenían que venir están judicializados. Mijael Carboni Keipul, el vocero principal de mi orgánica, Alberto Curamil Millanao, un lonco, una autoridad, está preso, encarcelado en Temuco. Yo estuve años atrás como en la primera línea de la dirigencia, ¿no? Pero nosotros somos una orgánica donde un dirigente no se queda eternamente, digamos, en la dirigencia. Vamos dando paso a nuevas generaciones y bueno, pero el que tenía pasaporte era yo, tuve que venir.
De manera que fue, en Chile se dice como de chiripazo, se fue como, bueno, anda tú, no te queda otra. Nosotros somos un pueblo, yo no vivo en la ciudad, deambulo entre la ciudad y mi comunidad, estamos vinculados la mayoría con la ciudad, por supuesto, pero aquí quizá voy a hacer un punto, no sé si un contrapunto, pero algo distinto al espíritu de la jornada misma asociada a las ciudades. La verdad es que allá decimos, nace una ciudad, muere un río. Y efectivamente todas las ciudades que han nacido en el Gualmapu han matado al río aledaño, digamos. Nuestro territorio fue ocupado por el ejército de Chile y Argentina a fines del siglo XIX. Nosotros, en términos históricos, mi abuela era niña cuando la fuerza militar de ocupación chilena invadió nuestro territorio. Por lo tanto, en términos históricos y de memoria histórica, eso es, como decir en castellano, antes de ayer. Fue muy reciente. Nosotros, como mapuche, mantuvimos largos años de contacto, de relaciones, de tratados, de parlamentos, primero con la corona española. Y eso se quebró con la independencia chilena. La independencia de Chile ocurrió a principios del siglo XIX bajo la inspiración, se supone, digamos, de los grandes libertarios de América, que no sé qué tan libertarios han resultado ser, porque en realidad esos próceres de la independencia de los distintos países, esa ficción de los estados nacionales que se conformaron en América Latina, es un puñado de criollos, patricios y de la élite de cada uno de los países que fue una guerra por la perpetuación del poder, el control, digamos, del territorio, en definitiva, y los pueblos indígenas, en general en América Latina, quedamos absolutamente excluidos de ese proceso y por lo tanto de la construcción de las ciudades. La lógica, el diseño, la racionalidad, la mentalidad, todo lo que está detrás en la construcción de las ciudades no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Eso es el origen de las ciudades, no sé cómo será acá, me parece que hay similitudes, pero el origen de las ciudades allá tiene que ver con procesos de despojo, de desterritorialización de la gente, con procesos de expulsión de la gente de su territorio. Ese es el origen de las ciudades. El diseño de las ciudades allá tiene que ver con poblaciones, con campamentos, con gente que fue desplazada. Es el germen de la ciudad y la estructura hoy día básicamente es la misma. Le voy a dar el ejemplo de Santiago. 500.000 de nuestro pueblo, 500.000 mapuches aproximadamente, viven en Santiago. Todos tenemos, los del sur de Chile, tenemos familiares, parientes en la gran ciudad, en la gran capital chilena. Pero Santiago es una de las grandes ciudades segregadas, una de las ciudades segregadas más grandes del mundo, donde hay básicamente dos Santiago, ¿no? De la Moneda hacia el oriente, que muchos dicen que no es Santiago, es Sanhattan, y de la Moneda hacia la periferia, que también algunos denominan Santiago. Entonces, es una ciudad tremendamente segregada, y esos 500.000 mapuches que han migrado forzadamente, producto de la miseria material y la pobreza económica en la que quedamos después de la invasión, entonces, desde 1900, 1950, cientos de mapuches tomaron el tren, ese ferrocarril que construyó Chile, digamos, para ir a Santiago y trabajar de panadero, las mujeres de empleada particular en las casas particulares. Tengo hermanas que jubilaron trabajando así. De manera que nosotros fuimos una sociedad económicamente rica, ganadera, durante 350 años. Y cuando se expolió el territorio y quedamos con un 5% del territorio, entre 1900 y 1929 el Estado entregó unos pequeños títulos que le llamó de merced, y fuimos empobrecidos. Entonces nos transformamos en una sociedad campesina, en pequeños agricultores pobres. Y hoy día estamos un poco
en la disputa de la precariedad, ¿no? Nos mantenemos en esa dinámica. Por lo tanto, nunca fuimos parte ni del diseño, ni de la implementación, ni del desarrollo urbano de las grandes ciudades de Chile, mucho menos de las ciudades que se instalaron al sur del Biobío. Un río que está como en el centro de Chile, que se llama Biobío, que fue la frontera, primero con los españoles, luego con el Estado de Chile durante 80 años. Entonces, cuando nuestros antiguos, Lautaro y todos los que pelearon antes con los españoles, después Quilapán, Mañilueno, Francisco Mariluán, los héroes mapuches que pelearon contra el ejército chileno, cuando trataron de validar y mantener la frontera del río Biobío, respecto de la ciudad, todos esos tratados, todos esos parlamentos tienen un elemento en común que dice que se prohíbe la instalación de ciudades al sur del Biobío. Lo que nosotros buscamos siempre, en esos 300, 400 años no de guerra continua, pero de relaciones, podríamos decir, conflictivas, pero al fin de relaciones, fue impedir la construcción de ciudades en el sur del Biobío. Ese fue uno de los elementos centrales de todos los parlamentos y tratados celebrados con los españoles primero y con los chilenos también, porque se hicieron 2 parlamentos con los chilenos, que por supuesto no respetaron. Fue impedir, porque entendían nuestros dirigentes de ese tiempo, nuestras autoridades, la lógica, digamos, de lo que significaba la ocupación del territorio mediante los adelantados y los avances que generaban con la instalación primero de los fuertes militares, en torno a los cuales se fue generando la construcción de las ciudades, ¿verdad? La famosa plaza, la iglesia para colonizar, la escuela para chilenizar, el ejército para capturar soldados, ¿verdad?, para el lavado de cerebro y, por supuesto, toda la institucionalidad, el andamiaje institucional chileno occidental que se instaló en nuestro territorio. Y eso hasta el día de hoy. Independiente que algunos fuimos a estudiar, nos mandaron a estudiar para conocer y entender la lógica, digamos, y hablar bien el castellano, porque este castellano a mí a los 13 años me costaba hablarlo. A los 15 todavía tenía un castellano mapuchizado. De la secundaria recién viene, digamos, como a tratar por lo tanto tuve que estudiarlo un poco más para no tener esos cruces fonológicos, ¿no? Y hasta hoy, en ese proceso, básicamente seguimos protestando. Me van a disculpar, o sea, estamos quizá, digamos, respecto del avance que la compañera exponía, probablemente nos encontremos como mapuche todavía a años luz en términos de ese proceso, digamos, porque Chile, como el origen de la mayoría de los estados, es tremendamente centralizado, pero no solo eso, sino que se construyó una chilenidad infinitamente antimapuche. El discurso antimapuche no fue tanto con los españoles, se construyó con los criollos a partir de la independencia chilena, porque en su independencia quisieron enarbolar la bandera libertaria del mapuche que había peleado 300 años con los españoles. Pero los mapuches en la independencia chilena nos restamos de esa guerra, en realidad apoyamos más bien a los realistas con quienes habíamos celebrado tratados. Por lo tanto, luego de esa realidad, el discurso chileno, instalado a lo largo de la historia, con los historiadores más insignes que tiene Chile, a través también de sus políticos, los parlamentarios, y por supuesto la clase económica, terrateniente y la burguesía en general, desde todo el siglo, finales del siglo XVIII y todo el siglo, o sea, finales del siglo XIX y todo el siglo XX,
el discurso antimapuche traspasó todos los niveles de la sociedad. Que éramos borrachos, que éramos flojos, unos salvajes a los cuales hay que incorporar, que odian la civilización, que luchan por su libertad, pero su libertad, como decía Benjamín Vicuña Maquena, para perpetuar su holgazanería y su sanguinaria vida. Ese tipo y todo tipo de estereotipos y de calificativos que permanecen hoy día. En la actualidad somos terroristas. Ese es el discurso que han instalado junto a los medios de comunicación a nivel general. Entonces la división está entre los mapuches buenos y los malos. Eso es lo que ocurre en la actualidad. Existe un gobierno de derecha, que recientemente impulsó un plan de desarrollo y de paz para la Araucanía. Ellos le llaman Araucanía al territorio mapuche, a una parte del territorio mapuche le llaman Araucanía. Y es un plan empresarial. Los empresarios están felices y los mapuches tuvimos que salir de nuevo a protestar contra ese plan que, en términos concretos, busca arrendar las tierras mapuche para generar inversión privada, ¿verdad? Llevar empresarios y, por supuesto, generar proyectos para los municipios, porque los municipios tienen muy pocas atribuciones allá, en general. Tienen algunas, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver con los impuestos. El ordenamiento territorial, los municipios no cortan ni pinchan. El diseño urbanístico tampoco. En Chile la dirigen las empresas inmobiliarias. Son los privados los que dirigen el crecimiento de la ciudad. Y el crecimiento de la ciudad en mi territorio, en mi zona, sigue creciendo solo en tierras mapuche, en tierras legales mapuche. El territorio es todo nuestro, pero el avance es sobre títulos de merced que el mismo Estado ha entregado, ¿ya? Entonces, frente a ese plan, nosotros tuvimos que salir recientemente, y esto era antes de... Esto el Peño me va a ayudar, porque se maneja más en la tecnología. Peñi significa hermano. Para un poco, yo quiero mostrar ese video porque esto convocamos ahora, hace un mes y medio atrás, la Alianza Territorial Mapuche. Y como orgánica nosotros no somos un poco muy internacionales, somos más en la lucha territorial adentro. A veces la gente mapuche es conocida porque sale, ¿no? Y eso es bueno. Pero yo lo quiero mostrar porque en realidad quiero decir un poco a nombre de qué orgánica, de qué grupo represento y cuánto de alguna manera andamos. Salimos a la calle todavía a protestar y también hay todavía cierta capacidad de convocatoria en contra de este gobierno, y eso hicimos ahora. Así que dura 5 minutos y poco para evidenciar. Ahora lo van a poner. No, se cayó la bandera. Eso es muy mala suerte. Gracias, Rey. En realidad ya estaba debajo del claro. Es para poner el vídeo, es que no... Va. Bueno. Es un complot.
Chungye lanta chau chau kita penyi bulan ini tapi
la verdad es que eso era previo a lo que recientemente ocurrió, que fue lo más grave, que uno de los hermanos que andaba justamente en esta actividad fue asesinado en un territorio emblemático de una comuna donde hay un municipio que se llama Ercilla, por Alonso de Ercilla, donde el 80% de esa población, de esa comuna es mapuche, y hay una concejala mapuche. Los cupos para ingresar a la lucha política electoral son sumamente restrictivos. Ahora quieren proponer una ley de cuotas, tanto parlamentarias, entiendo, municipales, pero en el marco de los partidos políticos existentes. O sea, tengo que meterme a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, a la UDI, que es uno de los partidos fascistas, digamos, o al Partido Comunista, o cualquier partido, de manera de poder llevar candidatos y tenga chance de ser electo en esa lógica. Por lo tanto, ayer en la presentación de la conferencia ya se decía que es muy el descrédito, la desconfianza, pero sobre todo el clientelismo. O sea, ya son ganados electorales. La lógica de la política electoral chilena funciona de acuerdo a la canasta familiar y al bono. La Bachelet, la presidenta anterior, podría ser condecorada como la reina de los bonos, por ejemplo, de los bonos. Bono por embarazada, bono por primer hijo, bono por adulto mayor. Por lo tanto, esa lógica, digamos, y al interior de los municipios, luego de la bajada presupuestaria que se discute en el Parlamento, ¿verdad? La distribución es a nivel nacional, pero luego llega un porcentaje a los municipios, que de acuerdo a su tamaño y todo eso, bueno, ese recurso termina siendo administrado por unos alcaldes que finalmente en los programas sociales en los que va aparejado trae esta lógica, digamos, clientelar del asistencialismo. Un poco esa es la dinámica actual. La Constitución chilena ha sido muy difícil de modificar, se le han hecho maquillajes en términos de... Había un sistema binominal que le llaman, ¿verdad?, donde solo dos grupos, los más poderosos electoralmente, eran electos. Ahora entró una tercera fuerza, que son mayoritariamente jóvenes en Chile, que se llama Frente Amplio, pero hay que ver qué ocurre, porque solo llevan una elección ganada, ¿no? Bueno, son los que en este caso han solidarizado más con la causa mapuche en el último tiempo en Chile. Sí. No, súper bien. Así que solo para cerrar, yo tenía una imagen del Peñi que trabajó con nosotros, que fue asesinado, pero quería a la organización, algo dije ayer, pero me interesaría mucho que se hiciera un punto, digamos, que no sé, no tengo idea, se está hablando de democracia y me parece que en las conclusiones, en algún lado, estamos en una ciudad referente en esa materia, un poco se pudiera quizás en un párrafo por ahí, a título de denuncia quizás, ¿no? Estos atropellos que no son, que ya viven bajo un sistema, digamos, de dominación ya es complicado, pero que estén asesinando jóvenes por la espalda, un tiro de armamento de guerra en la cabeza, le reventaron la cabeza al joven. Fue el fin de semana el funeral, fue masivo, multitudinario, pero quedamos ahí, ¿no? Quedamos en la denuncia. Los fusileros cambian, ¿verdad? Pero a los poderes, que es la invasión forestal del monocultivo y el eucalipto que está en nuestro territorio. Hay municipios que tienen el 70% de su territorio de pino y de eucalipto, digamos, monocultivo forestal. Y nada, las forestales le dan un bono, apoyan con programitas a los colegios, a las escuelas que están al lado y dejan contentos a los alcaldes, ¿verdad? De eso estamos hablando. Entonces, bueno, a ellos no les pasa nada. Probablemente el que mató a Camilo Catrillanca lo den de baja de la institución, no está preso todavía.
nada, fue una ejecución extrajudicial dentro de un territorio y ese punto me parece que pudiera ser abordado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Por supuesto, yo creo que tenemos la solidaridad. Mañana tenemos la Asamblea General y yo creo que, por supuesto, podemos hablar sobre el tema este, por supuesto. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Al final somos una red mundial y estamos para hablar de democracia, de derechos humanos y al final estamos todos para ayudarnos mutuamente y para solidarizarnos, ¿no? Si no, no servimos de nada, así que por supuesto. Tenemos 20 minutitos, así que me encantaría si tenéis cualquier tipo de pregunta para Miren o para Miguel, alguna intervención general. Creo que no hay micrófonos de sala, si queréis venir aquí y lo decís. Oh, mira, sí que hay un micro, perdona, me comentan. Sí. También más que nada para la traducción, que así lo pueden, si no lo repetimos. Si os podéis presentar así también un segundito, os presentáis quién sois y la... Vale, buenos días. Bueno, agradecer las ponencias de Miren y de Miguel, ¿no? Yo vengo de la Universidad del País Vasco, estoy haciendo ahí mi doctorado. Tenía una pregunta para Miren y luego una reflexión en torno a lo que ha dicho Miguel. La pregunta va sobre todo en relación al tema de financiación que has comentado y que me gustaría que profundizaras un poco más, sobre todo en la medida de que hablas de que hay bastantes competencias, según lo que hayas planteado, pero sin embargo las financiaciones son muy pequeñas, ¿no? Sobre todo de lo que viene a nivel del gobierno de la Diputación, y quería saber si eso ha llevado a un proceso incluso de privatización para conseguir financiación, ¿no? Sabemos muy bien cómo pasó en los gobiernos municipales durante la crisis, que se financiaron a través de políticas de suelo. Quería saber si eso ha afectado también allí, ¿no? Y cómo se está manejando ese asunto, porque al final creo que si no tienes financiación no tienes autonomía y pasas a ser un ente desconcentrado del gobierno superior, ¿no? Que ejecuta simplemente. Y sobre la realidad mapuche, yo he vivido 5 años en Ecuador, también conozco un poco la realidad de las comunidades indígenas de allí y creo que simplemente a modo de reflexión vivimos un proceso de urbanización planetaria, ¿no? Que ha supuesto una crisis social, ambiental y proceso de genocidio históricos, ¿no? Entonces creo que en estos espacios de gobierno locales, de proximidad, se olvida mucho esos otros territorios que existen, ¿no? Hablamos siempre del derecho a la ciudad, pero creo que también tendríamos que hablar del derecho a la no ciudad, el derecho a otros hábitats posibles. Y en ese sentido, incluso los gobiernos progresistas no lo han tenido en cuenta, tanto a nivel municipal de aquí como a nivel de los estados-nación, de los gobiernos bolivarianos, etc. Entonces se sigue justificando el desarrollo y el progreso a causa de políticas extractivas que no han cambiado esa matriz económica, esa matriz productiva, y aquí, bueno, desde las políticas desarrollistas de Franco con los pantanos hasta otras. Entonces creo que no se tiene, no solo es, y con esto acabo, políticas de inclusión, de participación, sino de reconocimiento a otras formas de entender el territorio. Eso es todo. Bueno, sí, como he comentado, no podemos cobrar impuestos, pero sí que algunos concejos, la mayoría, tienen otras formas de ingresos. Nosotros, como tú conocerás, en el País Vasco tenemos eso que a algunos les duele un poco, que es lo del concierto económico. Entonces, una vez que se han hecho los repartos correspondientes, lo que le corresponde desde el Gobierno vasco a Madrid, y que ya nosotros sabemos cuánto dinero tenemos y cómo tenemos, es cuando las diputaciones hacen esos repartos a las distintas administraciones locales, que pueden ser ayuntamientos, concejos y cuadrillas, porque en Álava también tenemos otra cosa que se llaman las cuadrillas, que bueno, que no viene a cuento de esto. Vale, sí que es verdad que tenemos grandes dificultades a la hora, sobre todo, de ejecutar obras de infraestructuras básicas como las redes de saneamiento o abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque durante muchos años no se han podido ir ejecutando o arreglando o haciendo, porque nosotros mismos
no podemos cobrar impuestos, pero sí podemos cobrar tasas y precios públicos. Pero nosotros mismos, por ejemplo, cuando gestionábamos el agua, no cobrábamos el agua a los vecinos. El agua era gratis hasta hace bien poco. Ahora, con la nueva normativa marco del agua, estamos obligados a cobrar porque estamos obligados a cumplir unas particularidades, con lo cual nos vamos adaptando poco a poco en ciertos temas para poder tener nuestras propias haciendas. Sí que es verdad que cuando los ayuntamientos o ese boom urbanístico que hubo, que realmente, bueno, hubo momentos en los que muchos pueblos estuvieron a punto de parecer pueblos dormitorio, porque hubo proyectos de construcciones de, bueno, pues de lo que nosotros llamamos chalés, que además de desdibujar lo que es el entorno rural tal y como tiene que ser, además, bueno, pues lo que hacían era potenciar esa venta de suelo. Bueno, pues la gente económicamente en un momento dado estaba como estaba y hubo muchas personas que vendieron suelo que se había recalificado de suelo urbano, o sea, de suelo rústico a suelo urbano. Afortunadamente eso estamos volviendo atrás y dándonos cuenta que fue, bueno, una barbaridad. Pero sí que hubo pueblos en los que entraron en unidades de ejecución y que consiguieron, bueno, pues, o que entraron a sus arcas unos montantes muy importantes de dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? Bueno, pues lo que hicieron fue remodelar y adecuar todos los pueblos, o sea, se hicieron obras integrales. Antes, no sé, he comentado con alguien fuera en el café que en este momento estamos ejecutando obras en el municipio de Vitoria, en los pueblos, por alrededor de unos 6 o 7 millones de euros, ¿no?, en obras de infraestructura básica. Lo que estamos reclamando también los concejos es una participación en porcentajes en los impuestos municipales. Es decir, que el ayuntamiento está cobrando, por ejemplo, los IBIs, bien, pues dentro de ese IBI, el IBI que corresponde a un entorno rural, a un pueblo, que el concejo pueda recibir una parte proporcional de ese IBI, pero esto sin perjuicio de que sigamos manteniendo ese FOFEL y que sigamos manteniendo esos acuerdos que, bueno, por una parte, he visto desde fuera, puede parecer, bueno, es que entonces dependéis, o sea, os convertís en, bueno, pues, en un apéndice más de ese ayuntamiento. Pero lo que nosotros decimos es que nosotros participamos en el pago de impuestos, con lo cual, de alguna manera, esos impuestos que recibe el ayuntamiento tienen que revertir no solamente en la ciudad consolidada, sino que también tienen que revertir en las zonas rurales. Porque yo, como les decimos muchas veces, yo puedo no usar un centro cívico, pero con mis impuestos se está pagando ese centro cívico. Entiendo que un vecino no va a utilizar un camino de parcelaria, un camino rural, pero con sus impuestos se debe pagar también ese camino de parcelaria o ese camino rural. Y la verdad es que para mantener un concejo, aparte de mantener sus infraestructuras básicas siempre en condiciones, a través de las veredas, los vecinos y vecinas, bueno, pues mantienen su patrimonio. Hay pueblos en los que el centro social o la casa concejo se ha rehabilitado y se rehabilita y se cuida a través de las veredas. Los vecinos hacen el trabajo comunitario y luego la gestión del bien comunal es lo que realmente importa y afecta a los concejos. Es decir, hay muchos agricultores y ganaderos que, además de la tierra que tienen en propiedad, que han heredado de sus abuelos o de sus padres, lo que les permite subsistir y mantenerse es en la gestión de los terrenos rústicos y terrenos de cultivo y de labranza que hay dentro del propio concejo. Con lo cual, bueno, la verdad es que sí que digo que debiera ser mayor, pero lo que se reciba, pero realmente, bueno, como somos bastante modestos y somos bastante humildes, podemos mantenernos, salvo el tema de las infraestructuras básicas, que son necesidades ya de otro montante, podemos mantenernos con las haciendas que tenemos. Sí, Miguel, tenías tú. Sí. No, en realidad había hecho un comentario solamente, sí. Vale. Bueno, es el consenso de los commodities, ¿no? Y allá en América Latina la sustitución de importaciones, el modelo es el mismo. O sea, el modelo en Latinoamérica, hay que estudiar el proyecto IRSA, por ejemplo, el proyecto de infraestructura regional, que es un consenso neoliberal, ¿no? Eso traspasa al gobierno progresista, el arco del Orinoco en Venezuela. ¿Qué pasa con el pueblo guayú, con el pueblo añú? ¿Cuántos mueren todos los meses ahí en ese país? Empresa china, empresa rusa, ¿verdad? Y alemana. En Bolivia, en Chile, el extractivismo como esa lógica en Brasil. Brasil acaba de vender, de desmantelar lo último que le iba quedando en
en industria propia, en la venta de la fabricación de aviones que tenía, que era de ellos, la vendieron reciente. He estado hace poco, 2 semanas atrás, en un congreso con el MST. El MST, Movimiento Sin Tierra de Brasil, declarado organización terrorista por Bolsonaro. De eso estamos viviendo en un contexto latinoamericano, por lo menos, ¿no? Las empresas canadienses en Latinoamérica, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, Barry Gold, Infinito Gold, pero llegan asesores, digamos, a Latinoamérica, recientemente en la zona mapuche, sobre consulta y buena fe, principios de consulta previa, informada, de cómo lo hacen en Canadá, por ejemplo, respecto a pueblos indígenas, no así, digamos, las prácticas que las empresas canadienses tienen en el continente, en Latinoamérica. Perdón, creo que hay alguna preguntita más. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? El consenso de los commodities. Pero hay otra, Danae y luego Miguel. Rapidito, y ya pues, muy pequeño, tenemos 10 minutos. Pues, Solo rápido, una pregunta para Miguel. Yo también soy chilena, investigué sobre el tema mapuche hace algunos años y mi pregunta era más sobre si existe alguna posibilidad para el movimiento mapuche hoy en día en Chile para existir dentro de un espacio institucional. Hablaste del hecho que había concejala, por ejemplo, que era mapuche, pero ¿existe de manera real una posibilidad para participar dentro de las instituciones y de integrar el otro modelo en el fondo, sin que sea necesario? Porque yo entiendo, o sea, la dificultad de los mapuches también el hecho de ser reconocidos como terroristas finalmente. Entonces, ¿existe alguna posibilidad para integrar una institución y dialogar con el gobierno dentro de otro marco? Hoy día ni siquiera... Un momento, creo que mejor hacemos las preguntas seguidas porque si no, no dará tiempo. Perdón, pero creo que hay uno al fondo y luego aquí también. Hola, buenos días y gracias por las dos charlas. Me voy también a centrar en el caso mapuche, bueno, en la exposición de Miguel, con 2 preguntas. La primera está muy relacionada con lo que ahora te han preguntado y es si existe algún órgano institucional, aunque no esté del todo reconocido, político, para organizar y, digamos, coordinar las demandas del pueblo mapuche a nivel político, más allá de un partido político. Y el segundo es, ¿qué valoración hicisteis o os implicasteis o no del proceso de debates constituyentes que hace un par de años, o creo, se desarrolló en Chile para elaborar las bases de una constitución? ¿Hubo alguna recepción por parte del pueblo mapuche de esos debates constituyentes? Gracias. Brevedad. Sí. Bueno, yo soy Laura Espiau, trabajo para la organización CITES, que está en Montreal, pero que reúne gobiernos locales a nivel internacional. Ahora mismo los activos son Montreal, Seúl y Barcelona, para favorecer el intercambio de buenas prácticas en economía social y solidaria para el desarrollo local. Mi pregunta es para los dos, para Miren y Miguel, es saber si participáis en foros o plataformas internacionales que os permiten compartir experiencias o sumar fuerzas con, bueno, en el caso de Miren, pues con otras formas históricas de participación ciudadana que sigan existiendo, y en el caso de Miguel, pues con otros pueblos nativos que como el pueblo mapuche, pues se ven, bueno, se han visto y se ven colonizados, ¿no? Y falta Miguel, si puedes pasar. Gracias. Buen día, yo soy Miguel Pereira, soy de Montevideo, Uruguay, soy director de la unidad de participación de la Intendencia de Montevideo. Quería preguntarle a Miren y a Miguel. A Miguel primero las 2 preguntas, me identifico con las que hicieron los compañeros primero. Y a Miren, cuando hoy hablabas tú del tema de las elecciones, que no habían asambleas vecinales en periodos electorales, ¿no? Bueno, algo así, como que se interrumpían justamente por el proceso electoral del Estado, ¿no? No es así. Que no coincidían, exacto. Me provengo de una ciudad donde indudablemente hay tensiones relacionadas con la participación y tenemos un sistema de consejos vecinales parecidos a los de ustedes. Una de esas tensiones justamente, primero es la expectativa entre el rol para la cual el concejal o el consejero se presenta en esa asamblea barrial
y la expectativa que después no ve cumplida y termina yéndose para la casa. Pero el segundo que me interesó de lo que tú dijiste es cuando confluyen los intereses políticos, partidarios, por encima de los intereses colectivos, inclusive a veces intereses personales. Es otra de las causas por las cuales la tensión esa genera inconvivencia, genera una mala relación entre los propios consejeros. Quería ver si ustedes la manejaban en ese sentido también. Gracias. Muchas gracias. Y ahora si podéis responder a todo esto en 5 minutos, lo que podáis, por favor. Gracias. Respecto a si participamos, los concejos en sí como tal no participamos, pero como he dicho sí que estamos en la OGP de Euskadi y bueno, yo estoy en el foro regular y de alguna manera no tratamos estos temas, los concejos en la esencia del concejo, pero sí que participo en ese hito que es el de participación ciudadana, con lo cual, bueno, nuestra experiencia sirve para que, bueno, pues si en algún momento dado podemos llegar a algo, sirve para que otros la conozcan, pero en sí no participamos en órganos internacionales o en otras situaciones que se nos pueda conocer fuera de aquí. Somos muy, salvo estos foros, o hace 3 años en Donosti también, que bueno, que vinieron una delegación a que yo les contara un poco lo que estábamos haciendo, no se nos conoce, la verdad. Y luego respecto a lo que él comentaba, a ver, lo que yo he dicho es que cuando elegimos a nuestros representantes, a nuestras juntas administrativas, en lugar de, en otras provincias son elecciones municipales, elecciones a las diputaciones y elecciones a miembros de junta administrativa. Nosotros lo que hacemos son elecciones municipales y esto, pero las elecciones a juntas administrativas son incluso en otro año diferente, porque nosotros no tenemos ninguna interferencia con partidos políticos. Como he dicho, todos los vecinos mayores de edad de 18 años son electores y elegibles, con lo cual no hay ese choque. Puede haber choque de intereses personales, que alguien a título personal diga, bueno, pues yo me postulo para que mi libro, mi película salga adelante. Pero los vecinos y vecinas pues no son tontos y perfectamente se dan cuenta y ellos saben perfectamente, bueno, quién es el que va a trabajar por el bien común y por lo comunitario. Entonces, no hay posibilidad de que haya mucho, ¿qué hay de mi libro? Porque realmente lo que se gestiona es lo que es el comunal. Entonces, es complicado, no se nos da esa circunstancia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad, en el marco institucional, como preguntaba la compañera, y el Peña ya también respecto del proceso político, en el caso mapuche hoy día ni siquiera estamos reconocidos constitucionalmente dentro de la Constitución de Chile. O sea, no existimos. Legalmente, jurídicamente, al interior de la Constitución chilena hay solo chilenos. En Chile hay chilenos. No hay mapuche, no hay rapanui, no hay aymara, no hay quechua, no hay cahuáscar. Somos 9 pueblos indígenas existentes solo en Chile. Y nosotros tenemos presencia en Chile y en Argentina. Nuestro territorio era del Atlántico al Pacífico. Los argentinos dicen, bueno, es un problema que le echaron los chilenos, ¿no? Y hoy día lo tenemos acá nosotros. Y los chilenos dicen, bueno, los mapuches llegaron de Argentina. Entonces, ambos ejércitos se coordinaron. General Roca por el lado argentino, Cornelio Saavedra por el lado chileno, 1878, 1885, invadieron el territorio mapuche coordinadamente. Campaña del desierto en el lado argentino, pacificación de la Araucanía por el lado chileno. Y eso es. Por lo tanto, como decía adelante, son en términos históricos 100, 120, 130 años, que no son nada, y en términos de ahí que hemos sido negados. Y por lo tanto en la Constitución chilena ahora hay un debate, ahora que murió, que mataron a un Peña, a un hermano, el gobierno está diciendo vamos a apurar el proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Eso ocurre, garrote y zanahoria. Ahora, ese reconocimiento evidentemente va a ser como las propuestas anteriores, culturalistas, qué lindas y hermosas son estas tradiciones, digamos, un poco en términos folclóricos, ¿no? Pero no vemos que van a hablar de derechos políticos. Entonces nosotros nos afirmamos en parte en el Convenio 169 y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que reconoce la autodeterminación, ¿verdad? Por lo tanto, en ese marco, si hoy día hay algunas concejalas, hay alcaldes mapuche, es bajo el paraguas y el marco institucional del Estado, siempre entramos en subordinación.
en ese marco, en esa cancha. Ahora, algunos lo han utilizado también a nuestro favor, puede ser una herramienta ahí como para partir. Estamos partiendo en eso, digamos, en ese. Nosotros tenemos una organización sociopolítica tradicional, constituida en LOF, en Ayarehue, toda una estructura, digamos, pero esa está subordinada a esta estructura institucional del Estado. Y respecto del debate constituyente, sí, efectivamente la presidenta Bachelet promovió un debate constituyente, muchos mapuches participamos también, y se propuso, los pueblos indígenas propusieron reconocer a Chile como un Estado plurinacional. Y después en la propuesta del gobierno, antes de irse, la presidenta Bachelet habló de cualquier cosa, de un reconocimiento cultural, multicultural, Chile es un país multicultural. Es una cosa que no tenía nada que ver con lo que se había consensuado. Y sobre la compañera, respecto de foro internacional, sí, efectivamente tenemos vinculaciones en distintos, con Bolivia, en Ecuador, en Colombia. El proceso de Colombia nos parece interesante. Los guayú, sobre todo los Nasa en el Cauca, ¿verdad? Ahí hay una autonomía, un ejercicio de autonomía bastante avanzado. Así que yo le agradezco a todos que estén acá. Vamos a pedir una hoja de los compañeros y compañeras que quieran dejar su contacto, donde compartirle esta información de la cual he estado hablando, gustoso, dejan su correo electrónico, los y las interesadas, como para seguir justamente en esa dinámica de abrirnos, digamos, a otro foro y a otro espacio, ¿verdad? Y no sé si había otra pregunta. Pero me parece sí, tenemos que ir cerrando, lamentándolo mucho, porque es muy interesante. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Miren, ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por esta intervención. Y el tiempo es limitado, pero Miguel y Miren entiendo que están por aquí. Hay momentos en la Carpa Conexión, habrá 2 horas al mediodía, así que, bueno, por favor. Me autoofrezco, pero están a su disposición para hablar